En esta lección retomamos conceptos de la lección anterior, tales como el CAPEX, el OPEX, análisis costo-beneficio y el factor de recuperación de capital. En esta lección usaremos estos conceptos para calcular los costos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos centraremos en los costos por tonelada de CO2 evitado. Lo llamamos costos específicos de mitigación. Lo indicaremos con la letra C. Y por supuesto se aplica primero al CO2, pero también se puede aplicar a otros gases de efecto invernadero, como veremos más adelante. Ahora, en primer lugar, el enfoque básico es muy simple. Si implementamos un proyecto que mitiga las emisiones de CO2, simplemente calculamos el costo específico de mitigación como los costes adicionales por año divididos por la emisión de CO2 evitada por año. Los costes adicionales son los costos comparados con una situación de referencia. Por ejemplo, la situación en la que no se hace nada, business as usual. Además, las emisiones evitadas se comparan con la misma situación de referencia. Y si tomamos los conceptos que usamos en la lección anterior, también podemos describir los costos adicionales como el CAPEX multiplicado por el factor de recuperación de capital. Así que ese es el costo relacionado con la inversión, más el costo anual de operación y mantenimiento, el OPEX, menos los beneficios que pueden ser, por ejemplo, la energía ahorrada o el valor de la energía producida. Así que simplemente esta es la fórmula para calcular el costo por tonelada de CO2 evitado. Volvamos al ejemplo de los paneles solares de la lección anterior. Rellenamos la fórmula de la slide anterior con el valor del ejemplo del sistema fotovoltaico que aparece en el cuadro gris. 5.500 multiplicado por un factor de recuperación de capital del 6.4% más $55 por mantenimiento de la operación menos los beneficios de 3.600 kWh por 10 centavos por cada kWh, que es el valor de la electricidad en el sistema. Ten en cuenta que no utilizamos el precio minorista aquí, sino los costos que de otro modo se habrían hecho para producir la electricidad. Así que ahora tenemos todos los elementos de costo anual en el numerador y dividimos esto entre 3.600 kWh por un factor de emisión asumido de 0.177 kilogramos por kilowatt hora, el factor que nos brinda Red Screen, ¿no? El resultado es que el coste del CO2 evitado es de aproximadamente $74 por tonelada. Es bueno tener en cuenta que estos costos pueden ser negativos,
lo que significa que los beneficios superan a los costos. Si el CAPEX multiplicado por el factor de recuperación de capital más el OPEX es menor que los beneficios, entonces tendremos un valor negativo para el costo resultante de la mitigación de CO2. Hay varios ejemplos de tecnologías que muestran costos negativos. Por ejemplo, la producción de electricidad usando turbinas eólicas es a menudo más barata que la producción de electricidad convencional. Por lo tanto, nos llevará a un costo negativo de la mitigación de CO2. En el ejemplo del panel solar, los costos pasan a ser negativos si la electricidad cuesta más de 11.3 centavos el kilowatt hora. Aquí podemos ver que con una pequeña fracción de dólar arriba de 11.3 centavos el kilowatt hora, el costo pasa a ser negativo, ¿no? Por supuesto, también necesitamos usar esta fórmula para otros gases de efecto invernadero. La comparación es bastante simple, ya que es la misma fórmula. La única diferencia es que se multiplican las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas por año por un potencial de calentamiento global de ese gas de efecto invernadero específico. Y los costes resultantes no están en dólares por tonelada de CO2, sino en dólares por tonelada de CO2 equivalente. El último punto que deseamos resaltar es que en el análisis de costo-beneficio de las emisiones de gases de efecto invernadero, a menudo distinguimos dos perspectivas diferentes. Una es la perspectiva de costo social y la otra es la perspectiva del costo privado. Lo más común es la perspectiva del costo social. Esta es la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Es la perspectiva en la que se incluyen todos los costes reales. Por lo general, esta perspectiva se usa por los gobiernos, por ejemplo, para decidir si ciertas inversiones van a ser realizadas. En la perspectiva del costo social, los impuestos específicos, como los impuestos a la energía, no se tienen en cuenta. Al final, los impuestos son neutros para la sociedad en su conjunto. Una parte paga, la otra recibe. Además, se utiliza la llamada tasa de descuento social, que es una tasa de interés a largo plazo predeterminada por muchos gobiernos. La tasa de descuento social es normalmente bastante modesta. En los países de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, suele ser inferior al 5%. En los países en desarrollo puede ser del 10% o menos. Por último, pero no menos importante, también se tendrán en cuenta los costes externos. Esto pues de alguna manera será discutido en otras lecciones. En la perspectiva del costo privado, en primer lugar se utiliza una tasa de descuento privada, o más bien una tarifa privada que las empresas utilizan para juzgar sus propias inversiones y que puede ser bastante alta. A menudo es superior al 5% o incluso superior al 10 o 15%, dependiendo del sector. Y usan precios reales porque para una empresa representa una diferencia si se pagan o no se pagan impuestos. En conclusión, existen varios medios para calcular los costos específicos de mitigación.
Algunas conclusiones. Si se implementa un proyecto que mitigue las emisiones de CO2, se deben calcular los costos específicos de mitigación. Los costos adicionales son los costos comparados con una situación de referencia, generalmente business as usual. Hay dos tipos de perspectiva de costos: perspectivas de costos sociales y privadas. Las perspectivas de costos sociales no tienen en cuenta los impuestos. Las perspectivas de costos privados utilizan una tasa de descuento privada. Y existen, por último, varios medios para calcular los costos de mitigación específicos. Bueno, con esto concluimos la lección 3 de la semana 3.